Buenas tardes, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos también a este podcast que hemos creado junto al Frente Feminista de RD en Los Ríos, llamado Mujeres Liderando el Territorio. Hoy día este es nuestro primer podcast donde tenemos como gran invitada a Angélica Smith, a quien voy a presentar en unos minutos más. Queremos contarles que este podcast es financiado por Ahora Nosotras, que nos ha permitido poder contar con todos estos equipos, ¿cierto?, de grabación para poder llevar a cabo este proyecto que hemos planificado junto a las compañeras. Este espacio tiene un enfoque de género producido en nuestra región de Los Ríos, aquí desde el territorio de Valdivia, y tiene por objetivo intercambiar experiencias, cierto, conocimientos, vivencias para la reflexión, visibilizando, cierto, a las mujeres de nuestro territorio en sus distintos ámbitos, ya sea políticos, de dirigentes, y en todo lo que han podido llevar a cabo, cierto. Y hoy día este programa en específico está concentrado, cierto, en lo que son los 50 años del golpe cívico-militar. Estamos en este contexto en el cual se han realizado diversas actividades y el día de hoy vamos a conversar justamente respecto a esto, a la memoria y a la no repetición, ¿cierto?, de los actos y crímenes que se cometieron en aquella época y que hasta hoy en día, ¿cierto?, repercuten en nuestra sociedad y en la forma también en la que se lleva la política en el país. Por eso es importante conversar, ¿cierto?, dialogar también respecto a esto para que nunca más. Por lo tanto, voy a presentar a nuestra primera invitada. Primero también señalar mi nombre, yo soy Camila Matar y me va a tocar, ¿cierto?, moderar estos podcasts. Y hoy día con nuestra gran invitada Angélica Smith Pérez. Ella es nacida en Osorno y estudió en la UACH, aquí en Valdivia, pedagogía en biología y química. Y hoy en día ya se encuentra jubilada, ¿cierto?, de sus labores y la hemos invitado para que nos cuente, ¿cierto?, su experiencia. Vamos a comenzar y te pido también saludar, Angélica, que nos puedas dar unas pequeñas palabras igual para saludar a todas. Hola Camila, muchas gracias por la invitación de partida, ¿no? Me parece importante e interesante el tema de del proyecto que están realizando, porque es necesario mucha información y mucha educación, ya que se nota día a día la falencia de lo que hay en nuestro pueblo, que no conoce realmente su historia y no tiene muchas ganas de saber. Sí, de hecho, claro, para poder mirar un futuro mejor, ¿cierto?, y poder seguir profundizando la democracia, es importante conocer la historia, pues, tener memoria y preservarla para que no se repitan nunca más este tipo de crímenes que se han cometido. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta para conocerte un poco. Para todas las que nos escuchan, obviamente este podcast tiene un enfoque feminista, por lo tanto vamos a ir conversando, ¿cierto?, en base a la memoria, a tu historia personal y también enfocado, ¿cierto?, en cómo te ha tocado a ti como mujer durante toda tu vida también como activista y poder enfrentar, ¿cierto?, todo lo que implica ser mujer en este mundo. Así que, claro, la primera pregunta es, Angélica, ¿podrías comenzar por contarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a involucrarte en la lucha por los derechos humanos y por la memoria? Yo creo que de partida, la familia en la que tú creces, por ahí está los primeros pasos. Tuve una mamá muy cristiana y nos crió en el sentido de la justicia, de la verdad, de la lealtad, de ser solidarios y honestos. Son valores, por lo tanto, que quedan en el ADN, ¿no? Además, escogí pedagogía y tuve la suerte de haberme enamorado de mi carrera. La verdad es que fui muy feliz siendo profesora y yo creo que también ahí desarrollé ese sentido de ayudar a los jóvenes, porque cuando tú ves un alumno que está deprivado de afectos, que está deprivado de tantas cosas, tú tiendes a ayudarlo más, igual que una mamá cuando tiene un hijo que tiene mayores problemas. Fui muy feliz por eso y
creo que a ello le debo también mucho de lo que hoy día soy. Con mis alumnos, con los apoderados, con la gente con la que me moví socialmente, soy un producto de ello. En política empecé a involucrarme, como todos los jóvenes de mi tiempo, en la Patria Joven. Y fue interesante porque allí aprendí muchas cosas que me sirvieron para el devenir, para el camino, ese camino que se hace al andar. Tú vas haciendo confluir muchas cosas. Y entonces había una frase que a mí me ató mucho, y fue Cristianos para el Socialismo. Y en ese tema creo que me armé una coraza, una estructura socialista, sin haber pertenecido nunca al Partido Socialista, pero sí me considero una persona internamente socialista. Y lo de cristiano, bueno, a lo mejor eso también me caló mucho. Y en la Unidad Popular, el compañero presidente Salvador Allende decía, desde su campaña, ser joven era necesario ser socialista. Porque si esas dos cosas si están separadas, no puede ser. Un joven tiene que ser socialista. Tiene que ser. Yo no le llamaría revolucionario porque la palabra revolucionario implica muchas cosas, ¿no? Yo simplemente, yo le llamaría revolucionario social, o no sé. No quiero armar un cuento grande en el concepto de revolucionario, pero sí, por el cambio, estar por el cambio. Un joven tiene que estar siempre por el cambio. Sí, de todas maneras, creo que esos valores que también se te inculcaron, también te marcaron, me imagino, para toda tu trayectoria política en aquella época. Y en ese sentido también preguntarte, como a la luz de todo lo que viviste, ¿cierto? Con otros compañeros, con otras personas, cuéntame un poco cómo fue también todo el tema universitario, pues, cuando estabas estudiando, todo ese contexto también, cómo se dio, y en eso mismo que nos puedas explicar por qué es importante el rol de la mujer en este contexto, pues, ¿cierto? ¿Y cómo fue que lo viviste también siendo mujer en aquella época? Hay que considerar primero que yo ya estoy bordeando los 84 años. Uh-huh. Es decir, cuando fui universitaria, es para atrás. En aquel tiempo la verdad es que la juventud no era muy política. Uh-huh. Era una juventud que tenía algunos indicios, pero era muy efímero. Nos dedicamos a estudiar, a hacer vida social, a pololear, todo lo que implica para la gente joven. Yo llegué con 17 años a la universidad, entonces era una pajarita muy, muy inocente. Jugaba hasta lucha en la universidad. Pero bueno, yo creo que durante mi tiempo en universidad no tuve ninguna injerencia política. Fue después de salir de la universidad, cuando entré al mundo laboral y te empiezas a relacionar con personas que son maltratadas laboralmente, sobre todo las mujeres, y las mujeres siempre tuvimos un devenir bastante difícil, ¿no? Tú podías encontrarte con compañeros, amigos, pololos que a lo mejor eran un poco diferentes, pero que en el fondo eran tan machistas como fue tu papá o tu abuelo, ¿no? Claro, se repiten esos patrones. Pero esos patrones se repiten, indudablemente. Entonces, pero siempre fue difícil, y cuando ya comencé a participar en partidos políticos, me di cuenta lo difícil que era opinar. Lo difícil que era que te escucharan. Para que te escucharan tenías que poco menos que enojarte y golpear la mesa. Entonces muchas veces terminábamos las mujeres como un poco retrotraernos, era nuestro mecanismo de defensa, ¿no?
pero eso no significaba que tú te desvirtuaras tu compromiso social. Claro, y eso complicaba como también liderar, como, digamos, no sé, pues tener una posición más de liderazgo dentro de esos grupos, que es algo que hoy día todavía se repite. O sea, hoy día todavía las mujeres estamos luchando por posicionarnos también y que se nos escuche. Sí, les cuesta. Y les cuesta a los compañeros también aceptar que la mujer está mucho más empoderada hoy día. Y les duele, porque ya no pueden manejar la situación como antes. Antes la manejaban, simplemente la manejaban. Claro, y en la elección de cargos, me imagino, también de dirigencia. Era difícil. No. En el caso mío, la verdad es que nunca me metí en la idea de liderar ni nada. Siempre me he sumado y siempre he sido muy activa, pero nunca he pensado siquiera como una idea liderar, a pesar de que uno tiene de todas maneras capacidad de liderazgo. Solo hecho de ser profesora, de manejar grupos, etcétera, etcétera, uno tiene mecanismos. Pero para mí ha sido más importante cómo nos comprometemos con la causa, a tener cargos que de repente no sirven de nada y que solamente te pueden desarrollar soberbias. Los egos, o los egos, que hoy día, por Dios, que son dañinos y nos tienen así como estamos. Bueno, Angélica, y como hemos ido conversando, ¿cierto? Un poco de la época en que empezaste a activarte políticamente, cuéntanos también un poco cómo fue para ti el periodo de la Unidad Popular, ¿cierto? El golpe y la traición que se cometió en contra del pueblo y de la patria que tanto hoy día se enarbola, ¿cierto? Cuéntanos un poco ese contexto, cómo era el Chile, ese sur de Chile también que tú viviste en la época de la Unidad Popular. Fueron los 1000 días de Allende más felices que este país pudo tener. Porque realmente había alegría, realmente había esperanzas. No digo que no se hayan cometido errores. No estábamos tan preparados como para hacer las cosas perfectas. Pero se pareció lo más posible a lo perfecto o a lo muy bueno. El pueblo estaba contento. El chileno se levantaba alegre a trabajar, porque estábamos haciendo algo todos. Yo recuerdo gente del campo, ya no me acuerdo ni siquiera el nombre, saliendo en la parte norte de Valdivia. Tuve muchas visitas que hice ahí. Fue un campo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el proceso, ¿no? del sector agrario, en donde los trabajadores pasaban a ser dueños realmente en la reforma. Y ellos eran felices, cómo producían, impresionante. Tú notabas la alegría, tú notabas esa felicidad en el aire. Uno se levantaba, salía a trabajar contentos y siempre pensando en que mañana eso sí iba a ser mejor. Y también eso de que todo, esa es la visión que tengo al menos yo, que estaban todos muy politizados también, los sindicatos, todo. Y con un conocimiento también y una autoconciencia y colectiva incluso de los derechos, de todo. Mucho. Sí. El pueblo era un pueblo que estaba siendo educado y conocía sus derechos, conocía sus deberes, porque muchas veces se conocen los derechos y los deberes. No. El pueblo en general estaba como muy embebido en el compromiso de hacer un Chile más lindo. Y por algo colectivo también. Por supuesto. Pensando en las futuras generaciones también. Por supuesto. Que un proceso de cambios sociales son largos. Pero evidente, eso no se iba a resolver con el gobierno del Chicho, ¿no? Eso iba a trascender bastante tiempo más. Pero bueno, tuvimos 3 años de esperanzas, de alegría,
Y eso debe conocerse, porque siempre hablamos de las penas y todas las penurias que tuvimos durante la dictadura. Pero nos olvidamos de lo bueno que fue ese tiempo. La gente debe saber que fueron buenos tiempos. Sí, los mejores que ha tenido Chile. Sí, pues en estos 50 años creo que se ha destacado harto la memoria, ¿cierto? Como esta idea de que la memoria es futuro, no es algo solo del gobierno ahora. Exacto. Creo que esa frase resume muy bien lo importante que es, pues cuando te dicen dejemos el pasado atrás, es que no es pasado atrás, o sea, la historia de nuestro país, apenas 50 años en términos históricos no es nada. Pues. Sí, y lo que bien poco hemos aprendido. Te decía en una conversación extra, el concepto de la memoria tenemos que darle un real sentido de importancia al pasado, no solo al pasado de la dictadura, también al otro, porque si no, ¿cómo contrastas tú una situación con la otra? O esa situación con lo que pasa hoy día. Imposible, si tú no conoces que realmente este pueblo fue feliz en ese sistema, porque era un compromiso de trabajo comunitario. Sí. Y fuimos felices, tuvimos esperanzas, tuvimos sueños, muchos sueños. Claro, y tampoco era con una idea asistencialista, porque no, eran los para mismos nada. Trabajadores que estaban para nada. haciendo política en el fondo. Para nada. El devenir diario era entrega. Y entrega sabiendo qué es lo que estabas haciendo. Y eso no significaba que el sistema nos estuviera lavando el cerebro, como quieren convencer los de la derecha. Mentira, no nos lavaron el cerebro, ¿no? Los trabajadores hicimos de nuestra vida un compromiso por un Chile mejor. De todas maneras. Y lamentablemente eso también se quebró, ¿cierto? Con sangre y fuego de una manera absolutamente catastrófica. O sea, ¿cómo tú ves también eso hoy en día o lo contrastas con la realidad política de hoy en día también? Pues, sí, ¿qué has visto tú desde el golpe hasta ahora? ¿Algo hemos avanzado? Durante la dictadura se cometieron las aberraciones más grandes que puedan existir. Lo que fue el Holocausto ya en Europa, nosotros tuvimos nuestro propio Holocausto acá, porque además muchos alemanes nazis estuvieron aquí dando una enseñanza de cómo ser más terribles. Yo nunca había leído nada la cosa de la harina de pescado. Y vaya que he leído cosas que ocurrieron y viví en Alemania, así que conozco muy bien lo que fue el Holocausto. Es algo tan espantoso que no puedo pensar que en ese tiempo comíamos pollo que a lo mejor tenía restos de nuestros compañeros. Porque eso es así. Horroroso. No. Y se atreven a decirnos, ¿no? Que olvidemos. ¿De dónde? ¿Pero con qué moral pueden pedirnos que olvidemos? Sí, salió ahí lo peor del ser humano, lo peor. Uno se pregunta si son humanos. O sea, exactamente, yo me lo he preguntado muchas veces si realmente son humanos. Y eso que yo personalmente nunca sufrí tortura ni sufrí cárcel. Pero en cada compañero o compañera que sí lo sufrió, nos dejó marcas a los que no fuimos. Claro. Sí, pues de todas maneras, y eso es algo que también, aunque tú no lo vivas, obviamente que la empatía es algo que no podemos tampoco dejar de lado. Obvio. O cuando nos dicen a nosotros también, como de mi generación, que tú no viviste esto, casi que no tienes derecho a opinar, tampoco es correcto. No, claro que tienen derecho a opinar en la medida en que ustedes toman los conocimientos y saben lo que sucedió y conocen la historia. Sí, pues de todas maneras. Tienen todo el derecho. El que no tiene derecho
es el que no se instruye, que no lee, que cree cualquier cosa que le puedan decir. ¿No? De todas maneras, y hoy en día también predomina harto eso, como el meme, las noticias rápidas, Claro. que apenas leen el titular y ya se creen también muchas veces muchas mentiras o Claro. tergiversaciones La también de la desinformación cala, Sí. aunque no lo creamos. Y yo creo que daña mucho la democracia también. Es que la democracia la tienen tan manoseada que es difícil aquí hablar de qué democracia, ¿Qué entendemos por qué democracia? entendemos por democracia. Yo entiendo la que conocí, esa democracia en la cual todos tenemos el derecho de hablar, de caminar libremente, etcétera, y de pensar lo que queramos pensar, ¿no? De tener salud, de tener educación, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras. Eso es democracia. Derechos básicos que deberían estar garantizados. Pero evidente. Y pasando un poco como al tema también de tu experiencia como mujer y en este podcast que es cierto que tiene este enfoque feminista, también si nos puedes contar un poco los desafíos que tú también te tocó vivir como mujer en esa época en la temática de los derechos humanos, con toda la lucha que has tenido y hasta el día de hoy, trabajando cierto por la defensa de los derechos humanos en los distintos contextos en que te has encontrado. Sí, bueno, me tocó vivir fuera del país también y trabajar en el tema. Trabajé mucho tiempo con Amnistía Internacional en Europa. Tuve la gran suerte de conocer a Helmut Frenz, bastante cercanos, que él era el obispo luterano aquí para el golpe, y afortunadamente Helmut estaba fuera, si no a lo mejor hubiera sido otro cuento. Pero desde fuera estuvimos siempre en los temas de derechos humanos, de ayudar a nuestros compañeros, ¿Qué roles cumplías, por ejemplo, ahí? ¿O qué tipo de convocar actividades? ¿Sí? Convocar actividades, tan simple como eso, no nada de escollar ni nada, no. Convocar humildes eventos musicales, qué sé yo, hasta huelgas de hambre, en fin. Generalmente éramos los grupos de Amnistía Internacional, los Chile Comité, qué sé yo, que hacíamos esas cosas. Súper. Bueno, y como me estabas contando, en la época que estuviste en Alemania, ¿en qué año fue eso? ¿Cómo fue? Yo me fui a principios del 75. Salí de Valdivia, sí, el 74 a trabajar en otra región. Y allí estuve 7 años, estuvimos con mi familia. Y fue también de aprendizaje, un aprendizaje tremendo, llegar a un país que tú no conoces el idioma, Claro, las costumbres son distintas, es decir, es un choque. Tú dejas todo lo que tenías, lo dejas atrás. Claro. Y lo peor que ocurre es que desraizamos nuestros hijos. Y esa parte es sumamente importante porque eso deja marca en los hijos. Y hoy día son viejas ya, pero tienen sus marcas, tienen su proceso también, porque no fue fácil para ellas. Como mujer tuve menos problemas, digamos, en el trabajo de solidaridad, porque podíamos convocar, liderar tranquilamente. Súper. ¿Ya? Porque en ese sentido los alemanes estaban bastante más adelantados que nosotros. Y bueno, allá el tema de la memoria, me imagino, porque como se dice mucho, se condena, se sanciona la apología al nazismo. Bueno. Es que ahí hay cuestiones que están decretadas por ley. Tú no puedes, por ejemplo, cantar la segunda estrofa del himno del país. No, te vas a la cárcel. Si tú tienes acciones provocadoras, puedes ir detenido. Hay una especie igual de arrepentimiento de la sociedad que es fuerte. Po. Sí. Hay un dicho, wieder gut machen, otra vez hacerlo, pero bien. ¿No?
Ahora, tampoco en la enseñanza de los colegios se le da tanta importancia a lo que fue la época del nazismo, porque siempre siguen con sus historias de, qué sé yo, de los grandes héroes históricos, ¿no? Pero sí, la gente conoce lo que fue. Y hoy en día, ¿cómo tú lo ves también en Chile, cierto? Haciendo esta comparativa con este auge también de los fascismos que hay hoy en día. Pero es que es algo que yo no comprendo. A mí me tiene... Porque en los tiempos que estaba allá había grupos pero eran combatidos por la policía, ¿no? Habían pequeños grupos, sí. Por ejemplo, asesinaban extranjeros. No sé, pues, japoneses o chinos o turcos, pero eran cuestiones aisladas. Es todo el renacimiento del nazismo, en realidad es un fenómeno que tiene que ver con el poder económico. Yo creo que hay menos ideología que la fuerza que tiene el poder económico. Sí, pues una élite también que no quiere perder su privilegio. Yo no logro entenderlo. Que después de tanta historia maligna, negra en el mundo, los movimientos neonazistas estén nuevamente funcionando. Uno pensaría que nadie va a apoyar eso. Sí. Pero claro, eso muestra la tremenda ignorancia de los pueblos. La tremenda ignorancia. Sí, pues falta también ahí un tema educacional. Y miedo, también. Yo creo también miedo, porque si tú tienes un patrón que piensa de esta manera, tú tienes miedo de perder tu trabajo porque tienes que alimentar a una familia, etcétera, etcétera, no te metes. Entonces, no te interesas. Y en ese no interesarse por temor, ya se forma una costumbre. Entonces, de ahí viene, para mí, el rechazo, por ejemplo. Jamás me esperé una cosa así. Y eso muestra lo pobre que es este pueblo. Muy pobre. ¿Y cómo defines esa pobreza? ¿En qué ámbitos, digamos, o cómo te lo explicas? Sí, no, yo me lo explico. El ejemplo que te di es uno, pero hay cientos de miles. Cuidemos la pega, no nos involucremos, qué sé yo qué. No es necesario pensar, porque si yo pienso a lo mejor puedo tener problemas. Y también el tema de que con la dictadura quedó esta idea de que la política es mala, de que no nos metamos en política, los políticos son todos lo mismo. Claro. Pero yo creo que las personas, las organizaciones, la junta de vecinos, las distintas formas de organización social también hacen política. Pero todo el mundo. Sí, y tenemos que empoderarnos de eso también. Es decir, la persona que diga que no se mete en política, cuando dice yo no me meto en política, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Sí, permea todos los ámbitos de nuestra vida. Es transversal. Pasando también a otra pregunta y para ir finalizando también esta primera cápsula de nuestro podcast, Mujeres Liderando el Territorio, desde aquí, desde Valdivia, la región de Los Ríos. Cuéntanos un poco también durante todos estos años y actualmente, ¿cierto? Recordemos el estallido social, todo lo que ha pasado hasta ahora, tantas elecciones, tantos procesos que han habido y que todavía están en curso, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo ha sido también este tiempo, cómo lo has vivido, ¿cierto? Rememorando también estos 50 años. Voy a ser bastante lapidaria y voy a hacerlo muy corto. Hemos vivido todo este show, porque para mí ha sido un show. Desde el momento en que se firmaron los primeros acuerdos en noviembre, diciembre del 2019, esto ha sido un show. Nos han sometido a procesos que ya había empezado antes, porque para mí el otro proceso constituyente que hubo de consulta ciudadana también tuvo sus cuestiones raras. Pero no fue tanto. Pero lo que hemos vivido desde el 19 para acá, realmente, no sé, con dos dedos de frente, uno empieza a pensar un poquito
y se da cuenta de lo que han hecho con nosotros, y nosotros lo hemos permitido. Bueno, yo me siento culpable de haber creído desde la vuelta a la democracia, de haber creído y de haber apoyado pensando que todo iba a cambiar, que estábamos en el camino correcto. Y hoy día digo, nunca estuvimos en el camino correcto, nunca estuvimos en el camino real en que nosotros como trabajadores estuviéramos decidiendo nuestro destino. Otros lo decidieron por nosotros. Y en noviembre y diciembre del 19, partiendo con la ley, ya ni me acuerdo ya cómo se llama, cuándo era, 2200 o no sé cuántito, desde ese momento comenzó nuestra segunda etapa de tragedia, porque para aquí estamos con cosas y estamos peor que nunca. Peor que nunca. Con el nuevo proceso igual que se con está haciendo todo, porque ahora. olvídate, para mí esta constitución va a ser igual o peor que la de Pinochet. Porque se están ganando solamente temas en los cuales hay ganancia para ellos. Para la mujer, acuérdense que hay problemas ya reales, ya se rechazó el aborto, eso viene a una pelea, volver a salir a la calle, chicas, a defender eso, pero ya está tirado. Sí. ¿Cómo lo sacamos de esa nueva constitución? Bueno, va a haber ahí un plebiscito y hay que ahí estar. Sí. Pero van a tener que haber muchos plebiscitos, Probablemente. No, y con un retrocedimos. parlamento que también está en contra, porque son mayoría. Sí. ¿Y por qué son mayoría? Porque nosotros somos culpables. Los elegimos. Lo eligió el pueblo. Sí, pues yo creo que hay un trabajo también y puede tomar muchos años estas transformaciones sociales que se han demandado, que quedaron ahí quedaron en demandas que no que no todas se las cosas que se han ganado en el campo de género, muchas cosas simplemente las van a borrar porque a ellos no les gusta, no les compete, porque seguramente ellos tienen mujeres muy liberadas, pero liberadas en otro sentido. Es extraño porque a todas las mujeres de cualquier clase social le afectan también la. Pero aquí está esto, pues. Sí. Ese metal que suena. Aunque no es lo mismo, obviamente hay diferencias de clase. Exacto, sí. Pero por supuesto. Pero hasta ciertos puntos ya tenemos. Pero mira a la mujer de Trump. ¿Cómo puede soportar un tipo como él? Primero. Sí. A mí, que soy vieja, me produce una cosa. Pero toda la plata que hay detrás. Perdóname, se manca el tipo, lógico, y lo aguanta. Claro. No, ahí tenemos mucho porque siempre en la historia vamos a estar siempre luchando porque siempre se ponen en cuestión nuestros derechos. Pero absolutamente. Y eso ya no se supone que no debería pasar. Y mira, y me temo los derechos humanos como tal. La niñez como tal, la mujer como tal, o el género mejor, claro, como tal, nunca han sido sujetos de derecho en este país. Nunca. Nunca. Cuando estamos logrando algunas cosas, sí. Pero los derechos humanos nunca han sido sujetos de derecho. Díganme qué gobierno desde que salió el Pinochet se ha preocupado realmente de los derechos humanos. Bueno, habiendo conversado, ¿cierto?, un buen rato con Angélica, contándonos tu experiencia y tu visión a estos 50 años del golpe militar, cuéntanos ahora, para finalizar, un mensaje para las futuras generaciones. ¿Qué mensaje o consejo les daría a las futuras generaciones que desean continuar en la lucha por la memoria y los derechos humanos y por la lucha, evidentemente, de los derechos de las mujeres? Yo diría que mensaje le doy a ustedes, que ustedes son las que siguen, ¿no? Porque no voy a decir yo la generación exactamente despuesito que yo, o qué sé yo, no, son ustedes las que están en el nivel de liderazgo. Para mí el concepto de memoria, lo hemos dicho un par de veces, parte por conocer
incluso analizar mucho más atrás por qué se produjeron determinados fenómenos en la historia del país. Yo más simplemente parto por ese pasado feliz que el pueblo, que la generación joven, que los niños, los jóvenes deben conocer. Existió eso. Eso no fue una mentira. No fue una mentira. Forma parte, por lo tanto, de lo que es memoria. Cuando nosotros hablamos de memoria, solamente estamos condoliéndonos de las desgracias, de los dolores y de todo lo horrible que fue la dictadura. ¿Ya? Pero sin lo otro no podemos contrastar. Y en resumen, sin el pasado, bueno, malo, sin el pasado no hay un presente, porque no hay una memoria y por lo tanto no hay un futuro. No hay nada que hacer, eso es así. Sí. Es importante eso para no repetir. Y entonces, ¿cuál es el papel que ustedes tienen, los jóvenes, los adultos jóvenes? Hacer que los jóvenes, más jóvenes, que los niños, hacer que los papás por fin se decidan a decirles las verdades a los niños. Los niños tienen derecho a saber en qué país están viviendo y por qué esto y por qué lo otro. Yo entiendo que muchos padres por miedo nunca les hablaron a sus niños de las cosas que ocurrían, ¿ya? Por miedo después a perder el trabajo, por qué sé yo, para no tener consecuencias. Yo entiendo ese miedo, pero hemos sido injustos con nuestros niveles etarios anteriores, o que anteriores, los últimos, ¿no? Al no contarles la verdad. Si la verdad es preferible a la mentira y al callar. ¿Cómo podemos, sesgada como está la educación, que donde no hay educación cívica, por lo tanto no tienen idea cuál es la estructura del país, para qué sirve esto, para qué sirve lo otro? Porque es importante una constitución. Pero claro, no tienen idea. ¿Cómo van a tener idea si ni en la casa, que es la primera escuela, lo tienen? Y tampoco en la escuela, porque está fuera de programa, porque los profesores no siempre están en condiciones anímicas de trabajar los temas, ¿no? Porque uno puede hacer clase de derechos humanos incluso en química, incluso en biología, incluso en matemática, en cualquier nivel. Porque la relación profesor-alumno te permite eso. Sí, pues va más allá. Delante también me comentaba esto de que ya tampoco se enseña filosofía. No, pues entonces, ¿cómo desarrollas el pensamiento crítico? No hay ninguna capacidad. Porque eso, salvo en algunos hogares, podrá tenerse esa garantía. Pero en la gran mayoría de los hogares, si los padres no tienen ni siquiera pensamiento crítico, ¿cómo se lo van a enseñar a los chicos? Claro, y eso aplica a todo, o sea, en cualquier momento de tu vida. De todo. O un tema incluso personal, de autoconocimiento. A todo. Por lo tanto, la memoria es sumamente importante y tenemos que guardarla de cualquier manera. No podemos permitir, en lo práctico, no podemos permitir que se nos quiera callar. Sí, pues nunca más. Y por eso el logo hoy día, nunca más hacer que el ser humano sea torturado, desaparecido, etcétera, etcétera. Nunca más. De todas maneras. Y ese eslogan debe tomarse con mucha fuerza. Y practicarse igual, porque no quede en un eslogan nomás. Eso implica incluso en la pareja, chiquillas, incluso en la pareja, en el hogar, pareja hetero o homo, siempre no hay que permitir ni un rebalse chiquitito, porque ese rebalse chiquitito produce un rebalse más grande.
de todas maneras. La dignidad de la persona es primero. Ante todo y en todo Ante contexto. todo y en todo contexto. Angélica, te agradecemos mucho tu participación, haber aceptado nuestra invitación. Nosotras nos conocíamos de antes ahí, ¿cierto? Cuando salíamos harto a la calle también, en 2019. Sí. Así que te agradecemos mucho haber venido hoy, habernos contado tu experiencia, tu vivencia, tu visión de todo lo que ha sido todos estos procesos históricos, ¿cierto? Y en este contexto de los 50 años que es importante rememorar, y también entendiendo nuestro contexto como siendo mujer, ¿cierto? También cómo nos ha tocado vivir todos estos procesos y anhelos por transformaciones sociales importantes. Queremos agradecer entonces a todos, también mencionar, aquí estamos con la Jime, con la Nico, la Chani, también Kenny, que han estado también detrás de todo este proyecto. Agradecerte a ti especialmente, Angélica. Vamos a seguir encontrándonos de seguro. Gracias por la invitación, de todas maneras, chiquilla. Y bueno, recordar, este es nuestro primer programa de nuestro podcast, Mujeres Liderando el Territorio. Les agradecemos a todas y a todos y nos vemos a la próxima.